Hemos venido estudiando el fruto del Espíritu Santo y hemos entendido que las tres primeras características de este fruto, que tiene 9 atributos en total, nos llevaban a una buena relación con Dios: el amor, el gozo y la paz. Los tres siguientes nos llevan a una buena relación con los demás. Inicia con la paciencia, y la paciencia nos debe llevar a este atributo maravilloso que es la benignidad. En otras versiones nos habla de él como la amabilidad. Y es un mandato para todos nosotros que está en Efesios 4:32, cuando nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos deja ver que no es solamente ser amables con aquellos que son amables o se portan bien, sino sobre todo con aquellos que nos llevan a la misericordia y al perdón, aquellos que nos llevan a ejercer el ejemplo de Jesucristo en la cruz. En su carta a los Efesios, Pablo estaba exhortando a los creyentes a ser benignos, a ser amables unos con otros. Y esta palabra, que es benignos, viene del griego Christos, la cual también se puede traducir como amabilidad o a veces como misericordia. Esa palabra aparece en este listado del fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas, cuando vemos en Gálatas 5:22, que nos dice que el fruto del Espíritu Santo también es amabilidad. En su sentido más práctico, en su sentido etimológico, la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Nosotros lo hemos oído mucho en cuanto a aquellos tumores que pueden aparecer aún físicamente, y entonces decimos que es benigno porque aunque no pertenece a ese lugar, no hace daño, o es maligno porque sí lo hace. En la carta a los Efesios, en el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo desarrolló a profundidad ese concepto y nos dice que tenemos que ser benignos, es decir, que tenemos que ser amables, y de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordiosos con las demás personas, sabiendo perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, con la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran nuestros, como si fueran propios. Es decir, que la benignidad viene de un genuino interés por los demás. En sí, la amabilidad revela un carácter generoso y no áspero, algo incapaz de hacer daño. La cualidad de la amabilidad se destaca sobre todo en las relaciones con los demás, y como seres humanos, Dios nos creó sociables, por eso nos mandó a una sociedad, no para estar solos, no para estar aislados, sino para estar juntos y llevarnos bien. Y ahí es donde radica la importancia de la benignidad. Muchos de los problemas, aún dentro de la iglesia, vienen de las malas relaciones que afectan la unidad misma, y recordemos que solamente donde hay unidad puede moverse el Espíritu Santo de Dios. Como seres vivos, nosotros estamos en constante comunicación y resolvemos problemas entre personas. De pronto, a veces tenemos que confrontar a aquellos que hacen mal las cosas, o animamos a las personas que están tristes, nos enfocamos en fortalecer a los que están decaídos. Si la cualidad de la amabilidad no existe entre nosotros, nosotros vamos a causar grandes conflictos, porque en cambio vamos a ser ásperos, imprudentes en el trato con los demás, y más bien vamos a lastimar. Pablo nos mostró un ejemplo de esta virtud cuando nos decía en este versículo de Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, él decía: antes, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga.
Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Eso decía Pablo en su carta a los tesalonicenses. Él les mostraba cómo llegaron a darlo todo sin exigir nada. Recordemos que incluso Pablo hacía carpas, vendía carpas para poder sostenerse. Por eso a los misioneros que no dependemos de la obra se nos llama paulinos, porque seguimos el ejemplo de Pablo. ¿Sí? Es decir, que no nos sustentamos de la obra, sino que servimos, pero nos autosostenemos. Y esto es para no ser carga a los demás, para que no en ningún momento sientan que nosotros estamos dando a cambio de algo, sino que al contrario, lo damos todo por amor al Señor y a ustedes mismos. Este versículo se complementa con este otro que está en pantalla en 2 de Timoteo 2 del 24 al 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe entrar en conflictos ni en peleas, mucho menos causarlos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, con mansedumbre, no estamos llamados ni a juzgar, ni a tratar mal a la gente, a creer que la autoridad nos da poder, al contrario, nos da responsabilidad sobre esas personas ante el Señor. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, es decir, que tiene misericordia, tiene pasión por los perdidos y no juzga a nadie. El pastor está allí para ser benigno, es decir, para no hacer daño nunca, al contrario, para hacer bien. En todos estos pasajes, Pablo nos muestra un ejemplo de amabilidad. En lugar de abusar de su autoridad como apóstol, él se presentó como un padre espiritual, recordándoles su trabajo que era muy arduo y que era a favor de ellos. Y sobre todo el buen ejemplo que él les dio, porque él predicó con su vida, los animó, los consoló, los exhortó. Ojo con esta palabra, que es una de las que se mal usan, se malentienden, se malinterpretan y entonces creen que con esto tienen derecho a hacer daño, a maltratar a los demás. La gente dice es que la Biblia me manda a exhortar, pero es que exhortar no es regañar ni juzgar. Exhortar no es querer ejercer fuerza sobre otro. Exhortar, al contrario, es animar, motivar para que lleven una vida santa. Y esto lo hacemos obviamente con un ejemplo de vida santa. Todos estos capítulos en los que Pablo habla a todos sus discípulos son un verdadero ejemplo de cómo ejercer la autoridad en la iglesia. Y recuerde usted que Pablo no era ninguna persona noble y dulce antes de conocer al Señor. Por el contrario, era un hombre cruel, muy colérico, que buscaba a los cristianos para matarlos, ni siquiera para decirles, oiga, retírense de eso. No, para matarlos. Pero una vez que se convirtió a Cristo y empezó a tener su carácter y le dejó a Cristo vivir su vida a través de él se convirtió en un padre para aquellos cristianos que perseguía. Esa conversión solo se logra fruto del Espíritu Santo. Él nos dio ejemplo de esto. También Pedro animaba a los pastores a no ejercer su liderazgo como capataces, sino dándoles ejemplo en todo lo que ellos hicieran. En 1 de Pedro 5, del 1 al 4, les decía, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pero mire cómo, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire cómo nos llama aquí a cuidar a los demás. No podemos exigir a la gente que sirva. No podemos exigir a la gente que haga cosas para Dios. Debemos llevarlos en amor a un encuentro con el amor de Dios que les lleva a un compromiso genuino y hacer las cosas de corazón para Él. No tenemos que generar un compromiso, a veces por miedo, para que el pastor no se enoje con el hombre, sino con Dios, que por amor les motiva a vivir la vida santa y a servir de todo corazón para Él. Tenemos que tener en cuenta que la amabilidad, la benignidad ante todo, es el resultado de un corazón restaurado. Ezequiel 36 del 26 al 27 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Lamentablemente, por causa del pecado, nuestro corazón por naturaleza nació malo. Traíamos una naturaleza caída. Desde el principio el hombre se desvió de los caminos de Dios y empezó a hacer lo que a Dios le desagradaba. En Génesis 6:5 nos habla de esto y dice, y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así era muy difícil que el hombre pudiera ser benigno porque por naturaleza caída, es un ente egoísta. Pero el Señor transforma el corazón de aquel que le entrega su vida por medio del poder del Espíritu Santo para que produzca el fruto deseado. Y de ahí viene esta promesa de Ezequiel 36. Y una vez que el poder de Dios transforma nuestro corazón duro, es nuestra responsabilidad cultivar entonces la benignidad. Y esto se hace desechando todo lo que dañe nuestras relaciones con los demás, todo aquello que pueda hacer carga en nuestro corazón, porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay otro mandato que aparece allí en Efesios 4, 31 al 32. Dice, toda amargura, ira y enojo y gritería y maledicencia, con todo género de malicia, destiérrese de vosotros. Al contrario, sean mutuamente amables, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Le estoy leyendo otra versión del primer versículo que leímos hoy. Entonces, si usted y yo somos cristianos, es decir, que reflejamos a Cristo con nuestra vida, estamos obligados a desechar toda maldad, todos los aspectos de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás. No tenemos derecho a atropellar a nadie. Antes, tenemos que sustituir todas esas cosas que de pronto pudimos heredar, pudimos aprender en el camino, de pronto hablamos mal o nos comportamos mal porque estamos lastimados. Entonces tenemos que sanar y sustituir todo eso por las buenas virtudes de Cristo que favorezcan nuestras relaciones con todos los demás. Tal como Pablo lo dijo también en Colosenses 3, del 12 al 13, decía, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Otro punto a tener en cuenta es que la amabilidad es el resultado
de nuestro sometimiento a Dios. Solo cuando entregamos el control al Espíritu Santo para que Él venga y sea viviendo nuestra vida, controlando nuestro carácter, nuestro temperamento, vemos su fruto. No podemos levantarnos una mañana y decir, desde hoy voy a ser amable, porque aún las mejores intenciones humanas fracasan cuando nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas. Pablo dijo que la amabilidad es parte del fruto del Espíritu porque no puede crecer de manera efectiva sin el continuo trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, no es una cosa puntual. No es que yo ya conocí a Cristo, de pronto en algún momento me congregué. No, simplemente es todos los días, es permanentemente. Tenemos que vivir en el Espíritu y eso significa ser controlados por su presencia, presencia permanente en nuestra vida, es permanecer en Dios y entonces su obra es palpable en nuestras vidas. Toda decisión, toda acción que yo tomo cada día, cada minuto, debe ser influenciada por su gloriosa presencia. Y por eso Él nos da este otro mandato en Efesios 5:18, cuando nos dice, sean llenos del Espíritu. Cuando esa presencia gloriosa actúa en nosotros, nosotros comenzamos inmediatamente a reflejar el fruto del Espíritu. Empezamos a ser amables, mejoramos nuestras relaciones con los demás, simplemente evitamos peleas. No es que no tengamos motivos, es que sabemos que no vale la pena perder nuestra paz y contristar al Espíritu Santo simplemente llevando actitudes que no le corresponden. Él nos controla. El Señor no desea que sus hijos sean personas soberbias, que sean personas insoportables. Al contrario, la Biblia nos exhorta, nos anima a través de la carta de Pablo a los Efesios a cuidar nuestras relaciones personales entre nuestros semejantes, con todos. En Efesios 5, por ejemplo, llama a que nos sometamos los unos a los otros. Esto no es déjese humillar, aguántese maltratos, no. Esto es sujetarnos, es ponernos de acuerdo para estar en paz, para ir hacia un mismo lugar. Entre cónyuges les dice, esposos, amen a sus esposas, hónrelas como a vaso más frágil, la honra es mutua. No es solo que la esposa se someta al esposo, no, sométanse unos a otros, estamos sujetos, estamos de acuerdo. Entre padres e hijos, dice más adelante ya en el capítulo 6, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Pero ojo, no es que simplemente aunque no tenga la razón, yo soy su papá y punto. No, no, no. También dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, no los inciten a ira. Es decir, que le respeto y a través de mi respeto hacia él, yo le enseño respeto. Un niño que es bien tratado, que pues, normalmente escucha palabras amables, palabras benignas, y se le dice al niño, buenos días, hijo, ¿cómo amaneciste? Por favor, alcánzame esto. Gracias, hijo, es muy valioso lo que haces por mí. Ese niño no tiene usted que estarle diciendo salude, diga por favor y gracias, las palabras mágicas. No, no, no. Ese niño ha aprendido porque ha recibido ese trato a tratar bien a los demás. Incluso nos llama más adelante y dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, lo dice allí. Es decir, que respetemos a las autoridades que nos han sido dadas por Dios. Pero otra vez, siempre sujeto a la palabra del Señor. No es que voy a hacer algo ilegal, algo inmoral, porque mi autoridad me dijo. No, cuando yo conozco la palabra de Dios, yo sé qué viene de Dios y qué no viene de Dios. El Señor siempre nos manda a ser amables y a trabajar en nuestras relaciones. Es permanente el llamado a hacerlo. Al vivir en obediencia a este mandato y ser llenos del Espíritu Santo, estos mandamientos bíblicos van a seguir resonando en nuestras vidas y las malas cualidades van a ser sustituidas por virtudes buenas como la amabilidad. Es decir, que vamos a reflejar a Cristo porque estamos llenos de su Espíritu. Y por supuesto, la amabilidad trae resultados muy positivos, siempre trae resultados positivos. La Biblia nos muestra que la amabilidad produce resultados
positivos que en primer lugar decimos que ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo mismo. En Proverbios 11:17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Aquel que es cruel, aquel que es duro, que es soberbio, primero se está haciendo daño a sí mismo. Eso viene de su alma, de lo que vive en su interior. Cuando nosotros sabemos que no hemos ofendido a nadie, que nuestro trato ha sido justo con los demás, nosotros podemos sentir una especie de satisfacción, de paz. Es muy diferente cuando sabemos que hemos ofendido a una persona. En segundo lugar, la amabilidad gana la confianza de la gente. Decían que la mejor cosa que un hombre puede hacer para su Padre Celestial es ser amable con sus hijos. A nadie le gusta que le traten mal a sus hijos ni que hablen mal de ellos. A Papá Dios tampoco le gusta que nosotros seamos crueles con sus hijos o que otros sean crueles con nosotros. Las relaciones están fundamentadas en la confianza y en este caso, la amabilidad, la benignidad nos está ayudando a eso, a tener confianza. Yo sé que puedo confiar en esa persona es benigna, esa persona no le hace mal a nadie. En tercer lugar, un tercer resultado positivo es que la amabilidad también suaviza el corazón duro y enojado de los hombres. Proverbios 15:1 dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Para pelear se necesitan dos personas. Y la Biblia nos llama a no entrar en contiendas necias, a no responder a gente insensata, a no volvernos necios con ellos, sino más bien a ser prudentes, a actuar de manera cortés. Proverbios 26 del 4 al 5 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si mis palabras no son ásperas, si por el contrario son bien pensadas, son prudentes, aunque duela lo que nosotros digamos, va a edificar, no va a destruir, va a formar, no va a dejar una marca. Entonces, para hablar nosotros necesitamos amabilidad. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. En general, la amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable y agradable, alguien en quien se pueda confiar, a quien se pueda recurrir, alguien que refleja a Cristo. No olvidemos que Cristo nos llamó a testificar de su gracia. Pero si mi carácter es insoportable y las palabras de mi predicación solo hieren, pues yo nunca voy a tener el efecto que deseo, nunca voy a seguir este mandato de Cristo. Por eso Pedro dijo en 1 Pedro 3, del 13 al 16, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa. Mire cómo. No con gritos, no porque yo soy la autoridad, no porque es que yo tengo mal carácter, no, no, no. Dice con mansedumbre y reverencia, es decir, respeto ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. La verdad no se defiende, la verdad habla sola por ella misma. Esta actitud es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad que le testifica al hombre que verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios y que nosotros estamos viviendo por su carácter, no de acuerdo a nuestra naturaleza caída. Dicen que la amabilidad ha convertido a más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el conocimiento. Finalmente podemos decir
que cada uno de nosotros necesita buscar la forma de desarrollar la benignidad y la amabilidad, que nos va a ayudar a mantener la unidad de la iglesia, las buenas relaciones, el buen ambiente en la casa, la buena comunión entre todos los que hemos sido elegidos por el Señor. Es entonces un llamado a sanar aquello que en nuestro corazón nos hace ásperos, a quitarnos aquellas cosas que de pronto hemos aprendido, hemos heredado, aquellas marcas que nos han hecho lastimar también a otros. Es tiempo de sanar y decidir como decidió Pablo, que a pesar de su carácter fuerte, aguerrido, violento, a pesar de su cultura que era violenta, él se convirtió a Cristo, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a reflejarlo a él. Le pido a Dios que baje esta palabra a su corazón y que la amabilidad, la benignidad sea su forma de vida. Que Dios le bendiga.